es un honor para mí estar en este panel con amigas, amigos tan queridos. Ya nos hemos reencontrado desde otras épocas en la UNAM, y pues yo quiero agradecer la invitación, por supuesto, a mi querido amigo y colega Ricardo Bernal por la organización de este evento, a La Salle por la hospitalidad. Yo siempre me siento como en casa, ¿no? No hace tanto que di clases aquí, así es que todavía siento como mucho arraigo en la comunidad, tanto estudiantil como académica de La Salle en general. Y bueno, cuando me invitaron a participar en este panel, que me parece de lo más interesante, ¿no? Yo lo primero que pensé es, bueno, después de Santiago Castro Gómez, pues apagamos las luces y nos vamos, ¿no? O sea, como, ¿qué otra cosa podría yo decir que fuera como mínimamente relevante, ¿no? Y bueno, con estos análisis que han presentado mis colegas también es un reto. El título me parecía muy sugerente, ¿no? Foucault más allá de la filosofía, porque hay una serie de cuestiones que están pasando en el campo de la filosofía contemporánea y de las humanidades en general y de las ciencias sociales y humanas, por supuesto, que están reconfigurando también, creo, la manera en que se recibe el pensamiento de Michel Foucault en el contexto actual, que es muy diferente, por supuesto, de, por ejemplo, los 2000, ¿no? Incluso de los años 80, inmediatamente después de la muerte de Foucault. Y bueno, un poquito lo que yo quisiera contar es dos cosas, ¿no? Me gustaría dividir en dos momentos mi charla. Primero, como una caracterización general de qué está pasando en el pensamiento contemporáneo post-Foucault, en algún sentido, ¿no? Y qué está pasando, por ejemplo, cómo buena parte del trabajo que estoy tratando de impulsar se inserta en esta especie como de cambio, de ruptura epistemológica, me atrevería yo a decir, ¿no? Sin más. Y entonces lo primero que yo tendría que decir en relación a esta primera cuestión, ¿no? De qué está pasando con la filosofía, las ciencias humanas y las humanidades en general en el mundo contemporáneo, es que hay una gran ruptura, grosso modo, entre lo que podríamos llamar, siguiendo por ejemplo a Emmanuel Disset, también un querido colega filósofo argentino, ¿no? El paradigma del pensamiento crítico y el paradigma del pensamiento postcrítico en el que nos encontramos hoy en día. Grosso modo, ¿a qué se refiere esta cuestión, ¿no? Una de las cosas que ustedes notarán si revisan la bibliografía y la currícula de la mayor parte de la filosofía producida a caballo entre los post-68 hasta los 90, bien entrados, no tal vez principios de los 2000, es que casi toda se situaba dentro del paradigma de lo que podríamos llamar el pensamiento crítico. Es decir, ya fuera un cierto regreso a Kant, ¿no? Un regreso anómalo y extraño a Kant, como el que practicaban, por cierto, Foucault y Jacques Derrida, ¿no? Un cierto retorno a Marx, por supuesto, ¿no? Desde, digamos, las claves interdisciplinarias del psicoanálisis y las ciencias sociales que tenían lugar en las sucesivas generaciones de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y que, digamos, de esta manera, recuperando gran parte del bagaje conceptual del idealismo alemán y situándose en coordenadas que, digamos, habían sido abiertas precisamente por estas grandes problemáticas en torno a la crítica de la razón, se formulaba un gran problema en la experiencia del pensamiento de la posguerra, hablando específicamente de Centro Europa, ¿no? Que sería pues el gran proyecto de hacer una crítica de la razón política. La crítica de la razón política que podía tener lugar a través de la dialéctica de la ilustración de Horkheimer Adorno, de la teoría de la comunicación, de la racionalidad comunicativa de Jürgen Habermas, ¿no? O bien del proyecto de la deconstrucción derridiana y, por supuesto, del planteamiento de Foucault, que él mismo lo escribe con un seudónimo maravilloso, ¿no? De Maurice Florence, en una enciclopedia de la filosofía francesa, ¿no? Del siglo XX, donde dice Foucault hablando de sí mismo desde un seudónimo, ¿no? Esto es como muy pessoal, ¿no? Un heterónomo, ¿no? No solo había heterotopía, había heteronomía en Foucault. Este juego de espejos que es muy barroco y me encanta, y él decía, Foucault es un filósofo kantiano, punto, ¿no? Es decir, todo el pensamiento de Foucault cabe dentro del gran paradigma y del gran planteamiento de Kant,
no en el sentido de hacer una crítica de la razón pura o de la razón práctica o del juicio, sino en el sentido de que de lo que se trata es de revisar las condiciones de posibilidad de ciertos tipos de formas de racionalidad, de cierto tipo de prácticas sociales, ¿no? De cierto tipo de pragmática de juegos de verdad, entre muchas otras cosas, ¿no? El gran proyecto de Foucault fue hacer una historia política de la verdad, ¿no? Y en más de un sentido esto también tiene una herencia kantiana, porque, entre otras cosas, según Foucault, y esto lo podríamos debatir, Kant fue tal vez el primer filósofo de la modernidad ilustrada, posilustrada, en convertir el presente en un problema de la interrogación filosófica, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos, una de las cosas que está cambiando significativamente es que con el fin de la, digamos, generación de Foucault, eso que Paul Ricoeur tal vez habría llamado la escuela de la diferencia, ¿no? Es decir, Derrida, Lyotard, Gilles Deleuze, el propio Foucault, etcétera, ¿no? Roland Barthes, Jacques Lacan, etcétera, ¿no? Como con ese cambio de batuta, ¿no? que van a encarnar, que van a representar, por ejemplo, filósofos como Jacques Rancière, Etienne Balibar, el propio Alain Badiou, tal vez el más representativo, ¿no? Hay una transformación en el panorama intelectual que es posible en buena medida por este giro de la filosofía hacia la ontología y esta búsqueda de volver a plantear como un problema consistente la conformación de un sistema filosófico como tal, ¿no? El gran proyecto de Alain Badiou. Y estas transformaciones que hoy en día están teniendo lugar, por ejemplo, en torno a los nuevos materialismos que son tan importantes para el feminismo contemporáneo, ¿no? A la nueva ontología centrada en objetos, ¿no? Que es tan importante para pensar las dimensiones de la técnica, los paradigmas de la cosmotécnica de Yu Hui, por ejemplo, entre otras cuestiones, ¿no? Digamos, este realismo especulativo, que es un retroceso de las preguntas de Kant para volver a recuperar a Hume en una clave contemporánea, por ejemplo, ¿no? Estos son buenos ejemplos de la transformación que hay en el panorama de la filosofía, que ha dejado de estar situado en la pregunta crítica de las condiciones de posibilidad, de sistemas de racionalidad, etc. Y está interesada por volver a hacer ontología, pero esta vez centrada en un materialismo que piensa la especificidad del objeto técnico más allá del paradigma kantiano. Y esto es lo que verdaderamente está sacudiendo al pensamiento contemporáneo. ¿Hacemos crítica? No, ya no. Eso se agotó de una manera muy significativa, ¿no? El gran cambio de paradigma para mí se puede ejemplificar muy bien con una entrevista que da Eyal Weizman, digamos el director de la agencia Forensic Architecture, que se encarga de hacer uso de la arquitectura como una metodología para investigar crímenes de lesa humanidad, construir evidencia en tribunales internacionales y constituir una nueva epistemología, yo diría materialista, en el sentido más estricto de la palabra. Y lo que dice Eyal Weizman es: ya no basta con hacer una crítica de la razón política, ya no basta con hacer una crítica de los estados autoritarios, ya no basta con hacer una teoría general del totalitarismo. Lo que necesitamos es dejar de criticar al poder y atacarlo donde duele. Por ejemplo, en tribunales internacionales, en focos de contrapoder, en urbanismos tácticos y en una nueva oleada de usos de las tecnologías de la información que cambian la manera en que nos acercamos justamente a la materialidad inteligente de los edificios, que cambian la manera en que nos acercamos a la evidencia objetual como residuo de una violencia estatal, por ejemplo en Gaza actualmente, ¿no? En Ruanda, en Chile, en Colombia, en México, ¿no? Y esta preocupación por lo que Susan Shockley llama material witness, el testigo material, la cosa como testigo material, que ya no es más una formación del discurso o de enunciados, sino, digamos, el objeto que nos permite reconstruir una causalidad de campo compleja y no lineal en las trazas del ejercicio del poder contemporáneo, es justamente buena parte de lo que preocupa al quehacer no solo en la filosofía, sino en distintas prácticas, ¿no?
Y aquí la pregunta que a mí me parece importante, interesante y que estoy seguro de que no podré agotar, por supuesto, el día de hoy, ¿no? Es, y bueno, ¿cuál es el lugar de Foucault en el pensamiento poscrítico? ¿Qué usos hay de Foucault en el pensamiento poscrítico? Cuando tenemos todo este complejo mare magnum de transformaciones, que estoy muy seguro que van a transformar la currícula y la manera en que enseñamos filosofía en México en el siglo XXI. Esto está pasando y tiene lugar sobre todo en lo que yo llamaría, lo he llamado en un artículo que se publicó aquí en Logos, las humanidades expandidas. Es decir, en el concierto de los saberes universitarios y postuniversitarios, en donde estos encuentros interdisciplinarios, estos encuentros de mediación entre sociedad, universidad, formaciones políticas que pueden ser estatales o tribunales internacionales u otro tipo de sistema de derecho humanitario, por ejemplo, ¿no? Se prestan a ser un laboratorio, desde mi opinión, de los más interesantes epistemológicamente hablando y enriquecedores en el pensamiento contemporáneo. Y bien, lo que yo diría es que como un filósofo que se formó en México en el pensamiento de Michel Foucault y en la teoría crítica y muchas otras cuestiones, ¿no? Para mí hay tres grandes campos en los cuales es posible mostrar el uso pragmático de Foucault más allá de la filosofía. El primero es lo que yo llamaría, lo que yo llamo, lo que estoy interesado en elaborar, una epistemología por demanda. Es decir, aquí claro, estoy parafraseando a Rita Laura Segato, la gran antropóloga argentina, feminista, muy admirada, que hablaba de antropología por demanda cuando las comunidades indígenas decían: Rita Laura, necesitamos que hagas un peritaje, un contraperitaje para el Senado en Brasil, porque nos quieren expoliar el territorio y esto resulta fundamental, ¿no? Así como Rita Segato puede producir ese tipo de intervenciones en lo público, que creo que son intervenciones epistemológicas muy importantes, pienso que los litigios estratégicos, particularmente un proyecto que ahora estoy trabajando con un equipo de filósofas y de filósofos, particularmente en México, cuando se hace esta demanda contra empresas estadounidenses por venta ilegal y excesiva de armamento en territorio mexicano, me invitan a hacer un foro de especialistas sobre ética aplicada. Y ese proyecto ha crecido, ahora estamos desarrollándolo y la perspectiva es que publiquemos el libro el próximo año, de esto que llamo epistemología por demanda, que para mí es también una epistemología que hace uso de los tribunales nacionales, internacionales, interestatales, del derecho internacional como un laboratorio de producción de relaciones de contrapoder. Entonces, ahí hay una manera en la cual hay formas prácticas de la inserción y del uso de las herramientas de Foucault para pensar estas dimensiones del poder, que no son solamente la crítica de una formación estatal, sino también la producción de argumentos que puedan servir para poner en cuestión material y prácticamente las masacres y las violaciones a derechos humanos en México. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte está también la importancia de tejer vínculos interuniversitarios, inter y transdisciplinarios, como bien decía Leo, ¿no? En torno a lo que el doctor Ebenó llamaba muy bien urbanismo táctico, ¿no? Una de las principales problemáticas en el mundo contemporáneo es lo que solemos llamar gentrificación, pero que muchas veces se desvía hacia un discurso xenófobo de rechazo a la figura del extranjero por ser extranjero. Habría que pensar que esto es una dinámica de organización del espacio urbano que rebasa, por supuesto, las figuras de la nacionalidad y de la extranjería al uso en un mundo ya globalizado, ya de capitalismo mundial integrado, y que tendríamos que pensar no solo cómo el neoliberalismo o la racionalidad neoliberal produce geografía o urbanismo, sino también cómo movimientos populares, la política de los gobernados, para decirlo con Partha Chatterjee, produce urbanismo táctico y contraurbanización, ¿no? Pienso en los casos de las cooperativas de vivienda mutua que yo llegué a conocer en Montevideo, la cooperativa de Cobirreus al sur, de la población afro-uruguaya, que tiene destacados liderazgos de mujeres afro-uruguayas, por ejemplo, ¿no?
Creo que si miramos al sur, vamos a encontrar muchas respuestas a las preguntas que tenemos hoy en México contemporáneo. Y tercero y último, aquí hago un comercial porque está presente una de las autoras de este volumen, Agata Pawlowska. También la cuestión de los derechos humanos, no leída solamente en clave vertical, ¿no?, de, digamos, la ONU y todo esto, sino sobre todo los derechos humanos en estos procesos de construcción popular de defensorías, de sistemas de cooperación y de solidaridad horizontales, ¿no?, que son uno de los retos más interesantes y que ustedes no me van a creer, pero muchas veces se ha dicho que Foucault es el que habla de la muerte del hombre y de todas estas cuestiones, ¿no? Pero, a ver, claro, el tipo estaba hablando de las ciencias humanas tal como nacen en el siglo XIX, ¿no? Es decir, la muerte del hombre pasó hace mucho y nos pasó de largo. Ahora estamos en biología molecular, ahora estamos en cibernética, ahora estamos en el paradigma de los aparatos como modo de pensamiento de las relaciones de lo viviente en tanto que tal. Es decir, el hombre murió hace un buen y el mundo no se acabó, ya hay que superarlo en algún momento. Pero lo que es interesante es cómo el último Foucault, que se acerca sobre todo al idealismo alemán, al problema de la sublevación, de la revuelta, a los autores satelitales de la Escuela de Frankfurt, como Ernst Bloch, Walter Benjamin, por supuesto, obviamente Max Weber, mucho antes, ¿no? Es un Foucault que mucha de la gente que está pensando los derechos humanos en clave de contrapoder frente a los núcleos imperiales, hegemónicos, coloniales o extractivistas, está brindando muchas herramientas y muchas claves decisivas para la praxis política contemporánea desde un horizonte postpartidista. Pienso sobre todo en los trabajos de Michel Teher, un filósofo que formó parte de Médicos Sin Fronteras, que fue un gran coordinador de todo este trabajo en África, por ejemplo, y que compila un libro que les recomiendo mucho. A lo mejor lo pueden conseguir para la biblioteca porque, digamos, es muy voluminoso, que se llama Non-Governmental Politics, ¿no?, la política del no gobierno, que también se puede pensar como la política de los no gobernados. Esa es una idea muy interesante para el último Foucault, que hablaba de la crítica y que vinculaba la crítica con una actitud emparentada con la virtud, esta virtud entendida como el arte de la inservidumbre voluntaria, cómo no ser gobernados por estos poderes, por estos representantes, por estas medidas, etc., ¿no? Entonces, si me apresuran, yo lo que diría es que más allá de la filosofía, afortunadamente, pero no sin el concierto de la filosofía, sin que la filosofía sea la voz rectora, eso quiero decir, ¿no?, hay una serie de oportunidades interdisciplinarias globales que si construimos comunidades de indagación y logramos avanzar como en estas discusiones, en México por ejemplo, son un campo verdaderamente fértil para, con Foucault, contra Foucault, más allá de Foucault, hacer uso de las herramientas de esta notable caja que además el pensador francés nos ha brindado, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, perdón por bombardearles, ¿no? Trabajo mucho en circo de 3 pistas, así es que, pues bueno, les agradezco su atención.